Bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Las 7 maravillas del mundo antiguo son un conjunto de obras arquitectónicas y escultóricas que fueron destacadas como las más impresionantes creaciones de su tiempo. Aquí te dejo la descripción de cada una de ellas y quédate hasta el final para descubrir una maravilla adicional a estas impresionantes obras de la humanidad. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido histórico y gratuito. Número 7. El Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría, también conocido como la Torre de Faros, fue construido en la isla de Faros durante el reinado de Ptolomeo II, alrededor del 280 a.C., para guiar a los marineros a través del peligroso puerto de Alejandría, uno de los puertos más activos del mundo antiguo. Con una altura estimada de entre 100 y 130 metros, era una de las estructuras más altas hechas por el hombre en su época. El faro estaba compuesto de 3 secciones: una base cuadrada, una sección intermedia octogonal y una sección superior circular rematada con una estatua, posiblemente de Zeus o Poseidón. Un fuego ardía en su cima, reflejado por un espejo de bronce que podía verse a kilómetros de distancia. Fue dañado por varios terremotos y finalmente colapsó en el siglo XIV de nuestra era. Número 6. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una enorme estatua de bronce del dios Sol Helios, construida entre el 292 y 280 a.C. para conmemorar la victoria de la ciudad de Rodas sobre el rey Demetrio I de Macedonia. La estatua, de unos 33 metros de altura, era aproximadamente del tamaño de la Estatua de la Libertad sin el pedestal. Se erigió cerca de la entrada del puerto de Mandraki, pero la ubicación exacta sigue siendo objeto de debate. El coloso fue destruido por un terremoto en el 226 a.C., solo 54 años después de su construcción, y nunca fue reconstruido. Los restos permanecieron en el lugar durante casi 800 años antes de ser vendidos como chatarra. Número 5. El Mausoleo de Halicarnaso. Este majestuoso monumento funerario fue construido entre el 353 y el 350 a.C. en la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum, para Mausolo, un sátrapa persa, por su esposa y hermana Artemisia II. El mausoleo tenía una base rectangular con una estructura que se elevaba a unos 45 metros de altura, coronada por una cuadriga, un carro tirado por 4 caballos de mármol en la que se representaba al rey Mausolo y a Artemisia. La estructura estaba decorada con estatuas y relieves creados por algunos de los más grandes escultores griegos de la época. Fue destruido por terremotos entre los siglos XI y XV, y sus restos fueron utilizados por los caballeros de San Juan para fortificar el castillo de Bodrum. Número 4. La estatua de Zeus en Olimpia. Esta estatua fue una obra maestra del escultor Fidias, construida en el 435 a.C. para el templo de Zeus en Olimpia, donde se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos. La estatua medía aproximadamente 12 metros de altura y estaba hecha de marfil y oro, sobre un trono ornamentado con ébano, marfil y piedras preciosas. Representaba a Zeus, el dios supremo del panteón griego, sentado majestuoso con una corona de olivo en la cabeza y sosteniendo un cetro con una figura de Nike, la diosa de la victoria, en la mano derecha. La estatua fue transportada a Constantinopla en el siglo IV después de Cristo, donde se cree que fue destruida en un incendio. Número 3. El Templo de Artemisa en Éfeso. Este templo, dedicado a la diosa Artemisa, conocida como Diana por los romanos, fue una de las estructuras más grandiosas del mundo antiguo. Ubicado en la ciudad de Éfeso, el templo original fue destruido en el siglo VI a.C. por una inundación, y luego fue reconstruido alrededor del 550 a.C. por el rey Creso de Lidia. Tenía más de 120 columnas jónicas de mármol, cada una de 18 metros de altura. El templo era no solo un centro religioso, sino también un mercado y un refugio.
Fue famoso por su gran tamaño, sus esculturas y las riquezas que albergaba, pero fue destruido por los godos en el 262 después de Cristo. Número 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las maravillas más enigmáticas, ya que no hay pruebas arqueológicas concluyentes de su existencia, y mucho de lo que se sabe proviene de relatos de historiadores antiguos. Según la leyenda, fueron construidos por el rey Nabucodonosor II alrededor del 600 a.C. para su esposa, la reina Amitis, que extrañaba el verdor de su tierra natal, Media, hoy Irán. Los jardines supuestamente estaban construidos sobre una serie de terrazas elevadas, con sistemas de riego sofisticados que llevaban agua desde el río Éufrates hasta las plantas, lo que permitía la existencia de un jardín exuberante en medio del árido paisaje babilónico. Número 1. La pirámide de Giza. Construida como tumba para el faraón Keops, la Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las pirámides y la única de las 7 maravillas antiguas que todavía queda en pie. Fue construida en el período de la Cuarta Dinastía alrededor del 2570 a.C. Los antiguos egipcios utilizaron enormes bloques de piedra caliza y granito, y su construcción fue un misterio durante siglos, con teorías que van desde rampas de tierra hasta sistemas más complejos de poleas y rodillos. Originalmente, la pirámide estaba recubierta con una capa uniforme de piedra caliza blanca que reflejaba el sol, haciendo que brillara como un faro. Dentro, la pirámide albergaba cámaras y túneles diseñados para proteger el cuerpo del faraón y sus tesoros. Octava maravilla. La Gran Biblioteca de Alejandría. Como maravilla adicional a las 7 maravillas, tenemos a la Gran Biblioteca de Alejandría, que fue el centro intelectual del mundo antiguo. Fundada en el siglo III a.C., bajo el gobierno de Ptolomeo I, la biblioteca albergaba cientos de miles de pergaminos que contenían conocimientos de todo el mundo conocido, desde tratados de filosofía y ciencia hasta literatura y matemáticas. La biblioteca no solo fue un almacén de textos, sino también un centro de investigación donde se realizaron importantes avances científicos y filosóficos. Eruditos de renombre, como Euclides y Arquímedes, trabajaron allí. La biblioteca sufrió varios incendios a lo largo de los siglos, y la pérdida de su vasto contenido es considerada una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Aunque no es parte de las 7 maravillas originales, su impacto en la historia del conocimiento es indiscutible, lo que la convierte en una maravilla simbólica. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de Otra Historia.